Jeremy Renner, el actor conocido por interpretar a Hawkeye en Marvel, vivió una experiencia que superó cualquier guión de Hollywood. El 1 de enero de 2023, en medio de una tormenta de nieve en Lake Tahoe, intentó salvar a su sobrino y terminó aplastado por una máquina de 7 toneladas. Estuvo clínicamente muerto. Lo que vio, lo que sintió, cambió su vida para siempre. Esta es su historia. Era el 1 de enero de 2023, en Lake Tahoe. Como cada año nuevo, estaba con mi familia celebrando en nuestra cabaña en las montañas. Ese lugar siempre ha sido un refugio, un espacio donde puedo desconectar del mundo, de Hollywood, de la fama, del ruido. Pero esa semana, una tormenta de nieve brutal, lo que llamamos Snowmageddon, nos dejó completamente aislados, sin electricidad, sin señal, sin manera de salir. Y aún así, fue hermoso. Estábamos juntos. Jugábamos juegos, cocinábamos con lo poco que teníamos y simplemente compartíamos. En medio del caos, había algo profundamente humano. Pero al día siguiente, el sol salió, finalmente, y con él llegó la necesidad de actuar. Había que despejar el camino. Quería que mis sobrinos salieran, que pudiéramos respirar aire fresco. Teníamos más de 3 metros de nieve acumulada. A esa altura, la nieve no es ligera ni suave. Es como arena compacta. Entonces saqué el Snowcat, una máquina que, si no la conoces, es como un tanque sobre orugas. Es grande, pesado, unas 7 toneladas, y tiene una pala enorme en el frente. Lo he usado decenas de veces. Es parte de la vida en la montaña. Así que, como tantas otras veces, Alex, mi sobrino, y yo comenzamos a trabajar. Rescatamos varios autos enterrados en la nieve y finalmente nos quedaba uno, mi camioneta. Hasta ahí todo iba bien, pero el terreno estaba helado, resbaladizo. De pronto, noté que el Snowcat comenzaba a deslizarse, directo hacia Alex. Él estaba bajado, desenganchando una cadena. Mi instinto fue intervenir. Giré para hablarle, pero lo perdí de vista. No podía dejar que esa máquina lo aplastara. Era impensable. Entonces, salté fuera de la cabina. Pisé las orugas como siempre. Solo que esta vez, pisé mal. Toqué un interruptor. El Snowcat se movió de forma inesperada. En un segundo, todo cambió. Intenté volver a subirme. Salté. Fallé. Y la máquina me atrapó. Fue como si un tanque me pasara por encima. Sentí cómo mi cuerpo se partía en pedazos. Escuché los huesos romperse. Sentí cómo mi costado colapsaba. Vi con mi propio ojo sano cómo el otro salía de su órbita. Todo mientras estaba despierto. Dolor no es la palabra. No es solo dolor físico. Es la sensación absoluta de que el cuerpo está fallando, pero tu mente sigue despierta, presente, sintiendo todo, observando todo. Y entonces sucedió algo aún más extraño. Mi respiración comenzó a fallar. Estaba atrapado bajo la máquina, sobre el hielo. No podía llenar mis pulmones. Cada intento era como hacer una flexión con un solo brazo, bajo el peso de un edificio. Sabía que si no lograba respirar, iba a morir ahí mismo. Y fue en ese punto, cuando algo dentro de mí cambió. No sé cómo explicarlo de forma lógica, pero según los médicos, estuve clínicamente muerto durante varios minutos. 5, 10, tal vez más. Y en ese lapso, todo lo que conocía desapareció. No había cuerpo, no había dolor, no había frío, no había tiempo, no había lenguaje. Solo existía yo, pero no el Jeremy actor, no el cuerpo físico, no el ego. Era como si me hubiera despojado de todo, de mi historia, de mi nombre, y lo que quedó fue algo puro, simple, una especie de conciencia que solo es. Y la paz, Dios, la paz, fue lo más hermoso que he sentido jamás. Una quietud absoluta. No era vacío, era plenitud.
Era como si cada átomo de lo que soy estuviera flotando en una especie de océano de amor. Suena cursi, lo sé, pero es lo más cercano que puedo describir. No había luces brillantes, no había túneles, no escuché voces, pero sí sentí presencia, como si todo lo que me rodeaba supiera quién era yo y me dijera: «Estás bien, puedes descansar ahora». Y descansé. Por primera vez, descansé de verdad. Cuando me reanimaron, lo primero que vi fue mi ojo fuera de lugar y mi cuerpo destruido. Sentí el frío del hielo otra vez, el peso del dolor, la gravedad de estar atrapado en un cuerpo roto. Y me enojé, me molestó haber vuelto, porque allá estaba bien. Pero entonces escuché la voz de Alex, sentí sus manos, escuché a los vecinos tratando de mantenerme despierto, y recordé a mi hija, a mi madre, a mi familia, y decidí quedarme. Estuve unos 45 minutos sobre ese hielo, esperando que llegara ayuda. Consciente, lúcido, destrozado. Cada respiración era un acto de voluntad. Mis pulmones colapsados, mi caja torácica fracturada. No había alivio, solo un pensamiento repetido. Inhala, exhala, inhala otra vez. Curiosamente, lo que me ayudó fue algo que aprendí cuando tenía 12 años, en una clase de respiración para partos. Mi madre estaba embarazada y me llevó. Aprendí a controlar la respiración, a mover el enfoque del dolor hacia el control mental. Nunca pensé que esa clase salvaría mi vida, pero así fue. Mientras mis vecinos llamaban al 911, mientras Alex me sostenía, yo solo pensaba en respirar. Una vez más, solo una más, porque si dejaba de hacerlo, sabía que no volvería. Pasé semanas en el hospital. Cirugías, terapia, más dolor del que pensé que podía soportar. Me reconstruyeron, literalmente. Piernas, rostro, costado, costillas, vértebras. Perdí mucha sangre, pero no perdí la voluntad. Y mientras mi cuerpo se reconstruía, mi mente también. Antes del accidente, vivía rápido. Proyectos, fama, entrevistas, promociones, contratos. Era feliz, pero también estaba cansado. El accidente me obligó a parar, a observar, a recordar quién era antes de todo eso. Vi a mi hija y supe que lo único que quería era ser su padre. Vi a mis amigos y entendí que el verdadero éxito no está en la pantalla, sino en las conexiones reales. Dejé de preocuparme por lo superficial. Ya no me interesa la fama ni el reconocimiento. Solo quiero vivir con propósito, amar bien, servir cuando pueda, ser útil, estar presente. No puedo decir que sé exactamente qué hay después de la muerte, pero yo estuve ahí y lo que vi o sentí fue amor, no una figura religiosa, no un juicio, no una narrativa, solo amor. Y eso basta para mí. Desde entonces vivo cada día con gratitud, no porque lo diga una frase bonita en una taza, sino porque sé cómo se siente irse y volver. Y ahora, cuando respiro profundo y siento mis costillas aún adoloridas, sonrío, porque estoy aquí, porque pude no estarlo, porque tengo otra oportunidad. Vivir duele a veces, pero también vale cada segundo. Yo ya visité el otro lado, y aunque era hermoso, estoy feliz de haber vuelto, porque ahora sé cómo vivir.